Gracias, Señor Jesús. Bendito y poderoso es tu nombre, desde ahora y para siempre. Rey glorioso, Rey majestuoso, soberano, eres alto y sublime. Eres el Señor y toda gloria, toda honra te pertenece a ti, Señor. Bendito, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Estamos aquí en esta noche, Padre, para honrarte y darte a ti toda la gloria. Señor, ante todo pedimos perdón por los pecados que hemos cometido ante ti, Señor. Reconocemos que hemos fallado ante tu presencia, Señor, y pedimos que nos ayudes a ser fortalecidos en el Espíritu y a levantarnos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la vida, gracias por los alimentos, gracias por el aire, gracias, Señor, por cuidar nuestras vidas, porque nosotros sabemos que eres tú quien nos has guardado, Señor, de todo peligro en la calle, en el ambiente, Señor, y por eso te honramos, Señor. Queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra, soberano, Rey de gloria, Rey de justicia, soberano, eres el eterno Dios, el alto y sublime, maravilloso. Te exaltamos en esta preciosa oportunidad que nos das de poder conectarnos y exaltar tu nombre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Manifiesta tu poder en toda la tierra. Padre, que toda la tierra sea llena de tu gloria, de tu poder. Señor, estamos expectantes de un avivamiento espiritual a nivel personal. Que cada creyente, cada discípulo de Cristo se convierta, Señor, en una casa espiritual donde tú habites, donde tú te manifiestes, donde tú hables, donde tú te reveles, a tal punto, Señor, que podamos hacer que el cielo descienda a la tierra, Señor, y ver tu gloria manifestada en una manera sobrenatural, en el nombre de Jesús. Señor, los que se conectan, bendice sus vidas de una manera especial. Tócalos, Dios. Llénalos con tu Espíritu Santo. Trae una llenura poderosa, Señor. Abre los ojos, los oídos, el entendimiento profético, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Hoy domingo 25 de octubre. Quiero seguir con la segunda parte del tema que inicié el domingo pasado acerca de los dones del Espíritu Santo. Realmente ha sido un tiempo maravilloso. Dios ha estado refrescando nuestra vida en una manera especial en cuanto a estos temas. Y queremos pues que la iglesia también del Señor reciba, aprenda y adquiera un poco más de conocimiento en cuanto al tema de los dones, ya que es una área donde la iglesia del Señor no ha desarrollado por completo lo que el Señor ha establecido en su palabra, y necesitamos conocer a profundidad las cosas que son del Espíritu. Fíjese que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 12, todo el capítulo habla de los dones, el capítulo 13 habla del amor, y el capítulo 14 otra vez vuelve a hablar de los dones en una manera muy pero muy especial. Entonces 1 Corintios 12:4, amén Juliet, saludo. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Usted bien sabe que hay 9 dones del Espíritu Santo, que son los que Él manifiesta, que Él entrega a la iglesia, al creyente, al discípulo, y que son necesarios que se usen. El versículo 5 dice, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, sabiendo de antemano que quien otorga los ministerios es el Señor Jesús. Son dones ministeriales dados por Cristo, según Efesios 4:11, y que estos dones ministeriales son para la edificación del cuerpo de Cristo. Hemos podido ver y presenciar que durante mucho tiempo, mucho antes de la pandemia, la iglesia
no estaba conectada con esas verdades, con esa revelación del Espíritu, sino que simplemente nos acostumbramos a un sistema de culto, de reunión, en el cual buscábamos la autocomplacencia, buscábamos solamente la autosatisfacción, el sentirnos bien, qué lindo estuvo el culto, qué lindo estuvo el canto, la alabanza, la palabra, pero hasta allí no entramos en esa búsqueda incesante. Recordemos que en la reunión o el culto que hagamos, ya sea en casa o en la iglesia local, debe procurar siempre buscar la presencia manifestativa del Señor. Recuerden que el rey David dijo en una ocasión que nunca apartara al Señor su Santo Espíritu de él, porque para el rey David el Espíritu de Dios tenía una parte importante en su vida, como lo debe tener para nosotros. Y creo que el Señor Jesucristo nos mostró en la palabra, en los momentos que Él caminó en esta tierra, cuán importante es la persona del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso hay que tenerlo claro. Hago un avance aquí rapidito. Hablamos de los dones. Lo importante es que el discípulo pueda tener esa conexión con Dios. Porque el problema es que mucha gente no ha sido discipulada, no se ha sentado a ser instruida. La mayor parte del tiempo las personas quieren venir a Cristo y quieren inmediatamente correr a ser usados en una posición o en algo. No estoy diciendo que no lo pueden hacer, sí lo pueden hacer, pero ese creyente nuevo necesita sentarse por un tiempo a ser instruido, y en la misma práctica de la instrucción debe ser puesto o lanzado para que lo que recibe en la enseñanza lo ponga en práctica en el campo. Y tenemos el ejemplo del Gadareno, como el Señor lo hizo libre. Muy importante esto. El Señor Jesús hizo al Gadareno libre de una legión de demonios. Qué interesante, un hombre despreciable por la sociedad. Cristo fue en busca de él. Los demonios reconocieron al Cristo de la gloria. El Señor los sacó de él, de ese hombre, lo hizo libre, y el Señor inmediatamente que conversa con él, le da algunas instrucciones. Y este muchacho, la Biblia no habla más nada de él, solo que él se fue testificando de lo que Dios, de lo que Cristo había hecho con él. Y mucha gente conoció la palabra por el testimonio de este hombre. Escuche bien, hay casos extraordinarios en los caminos del Señor. Hay casos que uno se sorprende. Por ejemplo, yo he conocido hombres y mujeres de Dios que al poco tiempo de convertirse al Señor, el Señor comenzó a usarlos de una manera muy especial, pero con el tiempo no aprendieron a someterse a una autoridad, que es el punto importante de la formación en el discipulado. En el discipulado se le ayuda al creyente a formar el carácter de Cristo, a ser leal, a ser fiel, a ser una persona que tenga la capacidad de caminar correctamente. Lamentablemente en algunos momentos no ocurre así, pero bueno, avanzamos aquí en esta oportunidad. Hablamos de lo que es la palabra discípulo, de lo que corresponde o de lo que representa. La palabra dis significa dos veces o segunda vez. O sea, la gente era moldeada en el carácter, en la conducta y espiritualmente. ¿Cómo hace falta? Y creo que esto nos ha costado mucho. Y hemos visto cómo en el caminar muchos nuevos de mediana edad o tiempo en el Evangelio, por alguna razón han fracasado en la vida en el Señor. Pero eso no significa que ellos están descalificados. No, si se arrepienten, se pueden levantar. Amén, Rebeca, bendiciones. Se pueden levantar, Dios los puede usar, porque Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que ama a sus hijos, y siempre Dios anhela el poderlos levantar en una manera especial. También habla de la palabra pulos, y pulos significa tomar algo para pulirlo. Debido a esto se entiende que los apóstoles tomaban a una persona para moldearla espiritualmente y enseñarla a conducirse en los caminos del Señor. ¿Cuánta gente necesita
necesita aprender a conducirse en los caminos del Señor. Desde que venimos a los pies de Cristo tenemos que saber y entender que hay muchas cosas que tenemos que dejar. Por ejemplo, a mí nadie me tuvo que decir que yo tenía que dejar el alcohol, que yo tenía que dejar el vicio. Nadie. La palabra misma fue la que me ayudó a entender que eso era una verdad, que yo tenía que dejar muchas cosas. Claro, Dios usó hombres y mujeres en el caminar, al pastor Santiago González en Dibalá, usó a mi pastor Rigoberto Salinas, usó al difunto pastor Miguel Chávez, usó al pastor Alexis Atencio, el Señor utilizó a mi tía, el Señor utilizó al hermano Chabelo, y mucha gente Dios utilizó a la vida del apóstol Leslie May y la sigue utilizando todavía en mi vida para lo que es la formación del carácter, porque uno nunca deja de aprender, uno tiene que sentarse y dejarse pulir para que el Señor siga sacando lo más preciado que hay en nuestro interior. Y así ocurre. El discípulo está en un proceso de formación constante y muchos nombres más que se me escapan. La hermana Licha, mucha gente que Dios utilizó para ayudarme en un momento determinado a crecer en los caminos del Señor. Y quiero decirle que a los 4 meses de convertido el Señor me lleva al pastorado y yo fui en obediencia al Señor y hasta el día de hoy no he dejado de pastorar. 4 meses de convertido, siempre dejándome ayudar por la gente que sabía un poquito más y aún me dejo ayudar por gente que sabe un poco más. Entonces los dones son regalos que Dios nos da a nosotros para edificación del cuerpo de Cristo. Son herramientas de poder que Dios le da al creyente. Hay 3 grupos en los dones. Está el grupo de los dones de revelación, los dones de poder y los dones de proclamación o vocales. En los de revelación está palabra de sabiduría, palabra de ciencia y está el discernimiento de espíritu. En el de poder está don de sanidad, don de hacer milagros y el don de fe. Y en el grupo de proclamación está diversos géneros de lengua, interpretación de lengua y profecía. Muy importante. Esto está escrito allí en la palabra. Y por eso Pablo en el versículo 1 de Corintios 12 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Pero ven acá, una iglesia que era tan fuerte en el mover del Espíritu Santo en los dones, tenía ignorancia. Sí, ¿por qué? Porque no los estaban utilizando de la manera correcta. Los dones del Espíritu Santo son para glorificar a Dios, son para edificar el cuerpo de Cristo, son para que el creyente no ande a tientas por allí, porque hay mucha gente que Dios ha determinado hacer con ellos algo tan grande, pero como no hay voz profética, y recuerde que la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Como no hay voz profética que dirija al pueblo, a veces las personas hacen lo que le parece o hacen lo que creen que está bien, pero no porque hay una voz del Señor guiando sus vidas. Necesitamos que la voz de Dios guíe nuestras vidas, pero esto ocurrirá mediante la operación de los dones dentro de la iglesia. Y puede ser que en la iglesia que usted está o aún en su propia vida, puede que haya algún don del Señor, del Espíritu Santo, que esté operando, pero como usted no lo conoce bien, no ha tenido una exposición a este tipo de enseñanza de los dones, no sabe cómo operar, no sabe cómo fluir, no sabe cómo caminar, no sabe cómo distinguir las cosas. Es muy importante que nosotros podamos entender la razón por la cual el Señor nos trajo a sus pies y la razón por la cual donde Él quiere tenernos. Escúcheme, Pablo está allá en Antioquía con Bernabé, Hechos capítulo 13, voy a leerlo para que se den cuenta de lo importante que son los dones del Espíritu Santo. Esto es tremendo. Hechos capítulo 13, si lo puedes buscar en tu casa, sería bueno que lo puedas hacer. Mira lo que dice Hechos capítulo 13, verso 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y escucha esta palabra: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué interesante, hay un ayuno. Amén, hermana Dacinia. Hay una reunión de oración, de ayuno. Ellos están ministrando al Señor. Ministrando, o sea, adorando, exaltando a Dios con sus cantos, con sus alabanzas. Están atrayendo la presencia. Y lo más interesante es que el Espíritu Santo habla. Y el Espíritu Santo dice: apártenme a Bernabé y a Saulo. Oh, tremendo, tremendo, operando el Espíritu de Dios. Habló a través de algún profeta, porque dice que habían profetas y maestros. Algunos de los profetas que estaban allí, el Señor tomó su boca y habló específicamente. Miren el montón de gente que había, pero él dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio que los he llamado. La iglesia necesita el fluir fresco del Espíritu Santo. La iglesia necesita el mover fresco del Espíritu Santo para que mucha gente no esté colocada en ministerios o en posiciones en la iglesia donde Dios no los ha llamado, para que la gente no se esté desenfocando del lugar donde Dios lo quiere tener, porque qué bueno es estar donde a mí me gusta estar, pero no debo estar donde yo quiero estar. Yo debo estar donde Dios me quiere usar, y siempre será así. Procuremos estar donde Dios quiere que estemos y donde Él nos quiere usar. Lamentablemente el mensaje del llamado de Dios se ha ido perdiendo en el tiempo, y mucha gente realmente no está entrando al ministerio por llamado, sino por otro tipo de visión o de óptica. Necesitamos entrar al ministerio por llamado directo de Dios. Dios quiere que seas pastor, Dios quiere que seas maestro, Dios quiere usarte como profeta, como apóstol, como evangelista. Dios quiere usarte como ministro de alabanza. Dios quiere usarte como un intercesor, una intercesora. Yo no lo sé. Yo no sé en qué lugar, pero hay mucho en el cuerpo de Cristo donde usted y yo podemos ser encajados, ubicados, injertados, para que Dios nos pueda usar para la alabanza de su gloria. Aquí hay tanto que hacer y hay lugar para que todos puedan servir al Señor con un corazón sincero, con un corazón genuino, con un corazón correcto. Mis hermanos, preste mucha atención a esto. Examínelo a la luz de la palabra del Señor y permita que el Espíritu Santo te pueda dirigir donde es que Él te quiere usar. Hay un texto que siempre me ha llamado la atención que dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre Santo. Yo digo: Señor, ¿será la voluntad tuya lo que yo estoy haciendo? ¿Será la voluntad de Dios lo que usted está haciendo? Yo no lo sé. Es por eso que necesitamos orar. Hay una de las cosas que yo siempre he dicho y lo sustento siempre. Para mí ha sido una bendición el poder conocer algo de los dones del Espíritu Santo. No conozco mucho, conozco algo. Mi vida ha estado dirigida, ha estado expuesta bajo atmósferas proféticas donde el Señor ha estado hablando, también donde Dios ha estado corrigiendo, porque no todo el tiempo son cosas lindas. También Dios corrige, también Dios exhorta, también Dios nos consuela, también Dios nos advierte de cosas, y hemos tenido esa bendición de poder estar expuestos bajo esa unción del Espíritu. Los dones del Espíritu Santo son una urgente necesidad en la iglesia de hoy, del siglo XXI, más que nunca se necesita. Usted ve que hay demasiadas prácticas de magias por televisión, hay magia por los lugares, por los pueblos, la gente engañando al ser humano. Sigue habiendo un montón de cosas, gente que viene a la iglesia pero todavía viene con prácticas de afuera, de ocultismo, y escúcheme, una iglesia donde no hay un mover fuerte del Espíritu Santo, esa gente se va a sentir cómoda en esa iglesia, no va a sentir ningún tipo de molestia, porque no hay revelación. Pero donde hay revelación, donde hay mover del Espíritu Santo, esa gente no puede estar cómoda. La mayoría de la gente que no le gusta el mover profético es porque anda en pecado, porque el mover profético
del Espíritu Santo genuino expone y saca a la luz el pecado que hay en la iglesia, no para avergonzar a la gente, sino para limpiar la iglesia y para que la iglesia se mantenga limpia, pura, sin arruga y sin mancha. Y necesitamos tener este tipo de ministerios en la iglesia. Usted puede tenerlos. Usted los puede tener. Usted vino a Cristo, usted aceptó a Cristo, usted tiene el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le puso un sello de propiedad de Dios. Usted tiene acceso a eso. Solamente hay que orar y pedir para que en su momento eso venga. Y si todos unimos lo que Dios nos ha dado, la iglesia se fortalece y la iglesia se convierte en un lugar en donde la gente va a recibir fortaleza, restauración, corrección, dirección, va a recibir la disciplina del Señor, que es lo mejor que podemos esperar nosotros, que Dios mismo nos discipline. Es lo mejor que podemos esperar. Gloria a Dios. Entonces el apóstol Pablo confirma, y mire este versículo bíblico, para ir a hablar lo que quiero hablar hoy. 1 Corintios 2, 1 al 5, si lo puede buscar, búsquelo, mi hermano, mi hermana. Dice el apóstol Pablo, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabrerías o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y escucha esto. Y dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Necesitamos, amén, hermana Eusebia, necesitamos que este versículo de 1 Corintios 2, 1 al 5 se manifieste hoy en nuestras vidas. Hoy, no que nada más lo leamos allí. Necesitamos que hoy aparezca, esté. Recuerde que el Señor Jesús tuvo problemas con los religiosos del momento. Conocían la Torá muy bien, conocían de profecías, conocían de acontecimientos, conocían un sinnúmero de reglas y cosas, pero no conocían al maravilloso y glorioso Espíritu Santo de Dios. Es más, se enojaron con Jesús por echar fuera demonios. Se enojaron con Jesús por sanar a leprosos, a paralíticos. Porque sabe algo, siempre habrá gente que querrá que la gente, aunque esté en la iglesia, esté mal. Pero Dios quiere libertar a todo aquel que por alguna razón tenga alguna mancha de lepra o de pecado en su vida. El Señor lo trae a sus pies para restaurarlo. Y si uno se deja restaurar por el poder y el amor de Dios, el Señor nos va a restaurar. ¡Qué tremendo! Con demostración del Espíritu y de poder. La mayoría de las iglesias se abrieron bajo una gloria del Señor de milagros, sanidades y prodigios. Eso es lo que hoy día necesitamos. Abrir iglesias nuevas, plantar iglesias nuevas, pero bajo el poder del Espíritu Santo, donde no haya habido nadie que haya predicado y el Señor toque gente nueva, el Señor gane gente nueva para su gloria, gente sea libertada. Qué bueno es escuchar a alguien que estuvo metida en el ocultismo, en la brujería, en las drogas, en lo que sea, y el Señor con su poder y su amor los libertó y los sacó de esa oscuridad. Hermano, eso es algo tremendo. ¿Cómo necesitamos ver eso hoy día? Hoy yo le enseñaba a la iglesia que ministrar a una persona endemoniada, eso no es fácil. Eso es muy difícil, es muy costoso, porque depende el tipo de influencia demoníaca que la persona tenga o haya tenido contacto. No es tan fácil, pero el Señor capacita al creyente para orar y ministrar a esa gente y que la gente sea libre. Hay mucha gente que puede estar dentro de la iglesia, puede estar influenciada por un espíritu. Puede haber aún gente que aunque esté dentro, esté endemoniada. Puede estar. Ahora, quiero ser claro con esto, porque de esto mucha gente puede sacar algo incorrecto. Te pongo un caso.
Jesús es bautizado, sale del Jordán, va al desierto a ser tentado por 40 días en el desierto, viene, cuando sale de allá, se para, agarra el libro de la ley, lo lee, y en esa misma sinagoga había un hombre que tenía un demonio y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para atormentarnos. O sea, era alguien que estaba leyendo la Torá cada sábado, leía y estaba allí, pero como no había un mover fuerte del Espíritu Santo, se acostumbró a estar ahí en el templo. Y así puede pasar. Puede que haya gente dentro de nuestras iglesias que tenga algún tipo de influencia, manifestación, pero necesitamos que el poder de Dios caiga, descienda y la gente sea libre en el nombre de Jesús. No tienes por qué de momento creer lo que digo, solo búscalo en la palabra, lee los evangelios, mira cuántas cosas el Señor confrontó y hizo libre. Las experiencias de la vida también nos enseñan a hacer varias cosas. 1 Corintios 12:31 nos dice que tenemos que procurar los dones mejores. 14:1, procurar los dones mejores. 14:12, tenemos que abundar. Es decir, si tú tienes un don específico, pídele al Señor que te afine esos dones, especialízate en esos dones, sigue buscando, porque la idea del Señor no es que nada más va a usarte por 1 o 2 meses. La idea del Señor es que te pueda usar constantemente. Ahora, el problema que surge aquí es que cuando Dios comienza a usarnos, qué cosa más rara, cuando Dios comienza a usarnos, uno como creyente lo que hace es que comienza a alejarse de la fuente que nos da ese poder. La fuente es la oración, el ayuno, la lectura de la palabra. ¿Por qué? Comenzamos a adquirir compromisos y ya la agenda se llena, ya hay que ir a orar por por lo otro. Y pareciera algo, escúchame, pareciera algo extraño. No todo el tiempo, escúchame esto, no todo el tiempo que la agenda nuestra esté llena significa que estamos haciendo la obra de Dios. No todo el tiempo. Puede pasar que a veces esta agenda es movida por el enemigo para mantenernos entretenidos, corriendo para aquí, para allá, para no tener tiempo de arrodillarnos a orar, de estudiar la palabra, de ayunar. Eso puede pasar, y eso es lo que le ha pasado a mucha gente. Mucha gente le ha pasado eso. Dios los ha llamado con unos dones tremendos del Señor. Pero ¿qué pasó? No, que me invitaron allá, me invitaron aquí, me invitaron allá, voy para allá. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Se agota espiritualmente. Y en ese agotamiento espiritual, el enemigo comienza a meter finamente, escúchame, finamente comienza a meter algunas cosas espirituales incorrectas. Y por la falta del estudio de la palabra, por la falta del ayuno, que el ayuno es para limpiarnos espiritualmente, es para traer limpieza, el ayuno es para hacernos sensibles al Espíritu Santo. Entonces no nos damos cuenta que es un espíritu de error que ha entrado para afectar nuestras vidas. Hay que leer la palabra. Si Dios te está usando a ti en la predicación, en la enseñanza, en la alabanza, en la adoración, en la intercesión, en algún don, en algún ministerio, es cuando más Biblia deberías estudiar y leer, para que el enemigo no te pueda engañar. Fíjate, Satanás engañó a Adán y Eva con la palabra, con que Dios ha dicho, pero a Jesús no lo pudo engañar con la palabra. El mismo Señor Jesús, con la palabra, ¡pum!, le dio un revés. Tírate de aquí porque escrito está, tu sangre de madera, dice el Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, porque el Señor Jesús conocía la palabra, y cuando tú conoces la palabra como está escrita y revelada, el enemigo ni nadie podrá engañarte a ti, ni podrá engañarme a mí. Por eso Pablo dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que usa bien la palabra de verdad. ¡Qué tremendo! Tenemos que conocer la palabra. Mucha gente quiere ya salir corriendo cuando todavía no ha aprendido a gatear, cuando no ha aprendido a sentarse, cuando no ha aprendido a ser expuesto a un escenario, a un filtro.
Necesitamos tener un filtro para poder avanzar en el nombre de Jesús. Mire, mientras Jesús caminó en la tierra, no pudo estar en todos los lugares a la vez. No podía porque estaba humanamente. Pero hoy día sí puede, porque recuerde que Él está hoy a la diestra del Padre. Y como Él es omnipresente, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Y también usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Somos la extensión del reino de Dios. Somos sus ojos, su boca, su nariz, sus manos, sus pies, para tocar y llevar la palabra de salvación para que mucha gente venga a los pies del Señor Jesús. Bendito sea el Señor. La iglesia debe proclamar con poder el evangelio a todo el mundo, según Mateo 28:19. En Marcos 16:15 habla de una serie de señales que poseerán los cristianos al llevar a cabo la gran comisión. Esto se explica más claramente al analizar que cuando nos proponemos a proclamar el evangelio, los poderes, aleluya, de las tinieblas querrán rebelarse, y aún Satanás mismo se opondrá enérgicamente tratando de impedir la obra evangelística. Pero Dios nos ha dado los dones del Espíritu Santo. Mi hermano, Jesús, el Señor Jesús vino rompiendo estructura, vino rompiendo con cosas. Nunca en Israel se había sanado una persona ciega. Nunca en Israel, como le digo, se había levantado se había manifestado demonios de esa magnitud. Nunca. Pero Jesús viene estremeciendo todo el reino de las tinieblas. Y mire lo que dice, gloria al Señor, acá más adelante, en el versículo, ahorita lo leemos, qué tremendo. Mire, los dones espirituales traen edificación al cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 14:3, si estás allí, mi hermano y mi hermana, búscalo por favor. 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Mira, ¿para qué es el don de profecía? Escuche, una cosa es el don de profecía y una cosa es el ministerio profético, o el que tenga el don de ser profeta. Son dos cosas diferentes. El don de profecía es para edificación, exhortación y consolación. Y Pablo dice que es importante este don de profecía en la iglesia, porque el don de profecía viene para que la iglesia sea exhortada, consolada y la iglesia sea edificada. Y no significa que porque alguien en algún momento Dios lo tome y diga una profecía para la congregación, ya tiene el don, o ya no, el Señor en ese momento lo usó a él. Cuando alguien tenga el don de profecía es cuando se repite constantemente y la persona constantemente está fluyendo. Entonces allí está entrando en ese fluir, porque necesita madurar esa área. Escúcheme, cuando usted va a sacar la licencia, no se la dan de una vez. Usted tiene que probar con un documento que usted fue a una escuela de manejo, que usted pasó todas las pruebas, y todavía tiene que ir allá a aquel lugar antes de sacar la licencia para hacer unas pruebas. Tiene que estacionarse de frente, de reversa, diagonal. Le hacen una serie de pruebas y de acuerdo a la forma que usted lo haga, lo evalúan. Y así sucede. No le llamemos profeta a gente que no ha sido evaluada, que no ha sido enseñada, que no ha sido instruida en las cosas del Señor. No le llamemos por ese nombre. El 14:12 dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Si yo tengo un don, yo voy a meterme a la palabra. Todo lo que hable de sanidad, voy a leerme todo lo que habla de sanidad. Si yo tengo el don de milagro, voy a leer todos los pasajes que hablan de milagro. Y voy a leer, y voy a leer, y voy a educarme. Consigo algún libro de algún escritor que escriba sano, que no pegue mentiras, sino que escriba sano, escriba cosas correctas, y yo lo voy a leer. Si yo tengo el don de profecía, voy a buscarme libros de gente que escriba correctamente, pero voy a irme a la Biblia y a mirar cada profecía, cómo se dio ese mover, cómo fue que ocurrió. Voy a preguntarle a gente que sepa, para que me instruya, para que me ayude, porque Dios quiere usar la iglesia. El problema es que la iglesia necesita discipulado. Y en estos temas mucho mayor, mucho más. 14:26.
¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Fíjese, lo más normal que debería pasar en un culto o una reunión que hagamos, ya sea en casa o ya sea en el templo, debe haber salmos, la palabra de Dios cantada, debe haber doctrina, debe haber enseñanza, debe haber enseñanza de la palabra sólida, base bíblica, que traiga un fundamento al creyente que está ahí. Pero también tiene que haber lengua. Y mire, tiene lengua. Recuerde que dentro de los dones del Espíritu Santo hay un don, que es el don de diversos géneros de lengua. El problema es que la iglesia o los creyentes han recibido el bautismo del Espíritu Santo y como ya hablan en lengua se quedan allí. No siguen buscando, no siguen profundizando, no siguen queriendo llenarse más del Señor y solo se quedan con unas lenguas. No buscan la parte de los diversos géneros de lenguas. Y Pablo habla de que son lenguas angelicales. No son lenguas aprendidas como mucha gente dice y enseña. Que eso de las lenguas no tiene que ver nada espiritual, sino que tiene que ver con algo que se aprende. Mire esto. Escuche esto. Ok. Aquí está. 1 Corintios 14:2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Se está clarito. Y por allá hay otro texto que dice, acá en el 13. Ahorita seguimos acá, en el 13. Dice Pablo, 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Oiga eso. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. O sea, hay un lenguaje espiritual. Hay un lenguaje angelical. Hay un lenguaje que es espiritual. Y él lo explica acá. Porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino a Dios, porque por el Espíritu habla misterios. Y dice, el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, cuando yo hablo en lenguas, yo estoy edificando mi espíritu. Por eso Pablo decía que él en casa oraba más en lengua que en la iglesia. Ahora, no es que Pablo prohíbe el hablar en lengua, porque al final del capítulo 14, Pablo motiva a la iglesia a seguir hablando en lenguas. En el versículo 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidan el hablar en lenguas. ¿Y por qué hay gente que está impidiendo que se hable en lenguas? Porque hay gente que está queriendo como diciendo que ya eso no existe, que ya eso pasó a la historia, que eso se quedó atrás. No, mi hermano, mientras el Espíritu Santo de Dios esté en esta tierra, la iglesia del Señor puede seguir experimentando y tener experiencia con el maravilloso Espíritu Santo, muy poderosas y muy profundas. El problema es que la gente, los creyentes, nuestros hermanos se han quedado cortitos, se han quedado de la vista muy corta y no han buscado más. Yo quiero animarte en esta noche. Si usted anhela dones del Espíritu Santo, busque, ore, lea la palabra, instrúyase, pregunte, limpie su corazón siempre, su mente. Cuide lo que usted habla, cuide lo que usted escucha, cuide lo que usted ve. Y yo le aseguro que el Señor comenzará a revelarse a su vida constantemente. El problema es que ya casi nadie quiere buscar a Dios con intensidad, con pasión. Nadie quiere madrugar a orar. Nadie quiere pasar horas orando. La gente nada más ora 10, 15, 20 minutos y se acabó. Pero ya difícil, hermano, es muy difícil encontrar a un creyente que ore 1 hora, 2 horas, 3 horas seguidas, como antes lo hacían los hombres y mujeres de Dios, que pasaban horas orando.
No repitiendo las mismas palabras, no, orando por diferentes cosas, por diferentes necesidades, por diferentes acontecimientos, orando, clamando, intercediendo por las almas, por los gobiernos, por los presidentes, por los pastores, por los líderes, por la iglesia, por los hermanos, por los matrimonios, por las naciones, gente orando y clamando al Señor, clamando de verdad. Hoy día no sacamos ese tiempo. Nos consume el tiempo, nos consume el agotamiento, nos consume las distracciones y no estamos teniendo tiempos profundos con Dios. ¿Cuánta falta hace tener realmente tiempo con Dios? A veces solo miramos mensajes para criticar lo que otro dice, en vez de pedir: Señor, el hermano está correcto en algo, ayúdalo, dale luz, dale más luz en algo de lo que él esté hablando. Si usted ve de repente alguna falta en mi vida, algo que no está correcto, llámeme o me escribe o ore por mí para que Dios me dirija a hacer las cosas correctas. Pero necesitamos tener mucha palabra de oración a Dios para que el fluir de los dones del Espíritu Santo se manifiesten en todas las naciones de la tierra. Un pastor de África decía que el día que él se acostaba sin orar, ese día lo mataban, porque el ambiente espiritual era tan tenso en ese lugar que cualquier descuido espiritual, hermano, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos esforzarnos por interceder y buscar más de la presencia. Yo te animo en esta hora a que busques a Dios. Ora, lee la palabra con intensidad, con temas específicos. Llénate de la palabra. Pablo dice: la palabra de Cristo mora en abundancia. Cuando tú oras y manejas la palabra para la gloria de Dios, tú vas caminando correctamente. Mire, la iglesia no debe estar formada por discípulos que buscan su propio beneficio o de individual en una forma egoísta. La iglesia debe estar formada por discípulos que buscan la mutua edificación de los dones espirituales, porque ellos proveen esa capacidad para la edificación. Los dones del Espíritu Santo traen unidad al cuerpo de Cristo. Mira lo que dice el 12:13. 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, siempre que hay un mover genuino del Espíritu Santo, ahí eso trae unidad. Allí hay unidad y allí el enemigo no podrá estar, aunque quiera meterse, y a veces lo ha logrado. Es porque nosotros hemos dado cabida para que él rompa la unidad. Efesios 4:3, el apóstol Pablo dice a los efesios lo siguiente: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que unirnos como iglesia. Hermanos nuestros están fallando, están fracasando. Oremos para que Dios tenga misericordia de ellos, los ayude, porque mañana puede fallar usted, puedo fallar yo. Dios nos guarde, amados, Dios nos guarde. Necesitamos orar para que el Señor guarde nuestro caminar en el Señor. Los dones del Espíritu Santo proveen victoria a la iglesia sobre los poderes de las tinieblas. Hay cosas que se mueven espiritualmente que no fácilmente van a salir. Y es donde yo quiero que la gente entienda por qué las fuerzas ocultas son más persistentes. Porque usted ha visto una gran cantidad de gente por las redes sociales hablando de consultas espiritistas. Usted ve que uno sale en la mañana por los parques, usted ve gente consultando la carta, la suerte. O sea, no puede ser. No puede ser que ese tipo de personas estén llenando nuestros pueblos. Y por ejemplo, aquí en Panamá, que somos un pueblo, una nación que tenemos fe en el Señor Jesús. Aquí hay pueblo que ama a Dios. Aquí hay pueblo que ama al Señor Jesucristo. Aquí hay pueblo que ama la Biblia, la palabra del Señor. Tenemos que orar al Señor. No puede ser que la gente tenga más confianza en las cosas ocultas que en las cosas de Dios genuinas, verdaderas. Necesitamos que el poder de Dios se manifieste. Los dones del Espíritu Santo operando en su totalidad en medio de la iglesia reflejan un valioso regalo de Dios y a la vez se convierten en poderosas herramientas para la misma. En la palabra de Dios encontramos un sinnúmero de ejemplos donde se manifiesta el poder de los dones. Escuche, trayendo liberación y provisión.
el ministerio del Señor Jesucristo estuvo saturado de grandes manifestaciones de poder por la operación de los dones espirituales. Esto es tremendo, mis hermanos. Esto es glorioso, esto es maravilloso que el Señor está trayendo sobre la vida de la iglesia. Necesitamos. Mire, Mateo 12:28. Mateo 12:28 dice lo siguiente. Por favor, búsquelo allá. Mateo 12:28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente hay el reino de Dios. Hay pueblos que están sumergidos bajo el ocultismo. ¿Y sabe algo? La iglesia necesita la dirección del Espíritu Santo para orar con más claridad, orar con mayor dirección. No podemos orar de cualquier manera. No podemos orar así a lo loco. No, tenemos que orar. Y el problema es que nosotros quizás sacamos tiempo para orar, pero no oramos efectivamente. Y por eso la Biblia dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Cuando usted va a la Biblia, usted encuentra por qué David obtuvo tanta victoria. Y David fue conquistando territorios y territorios y territorios. Porque recuerden que David estableció un tabernáculo diferente al tabernáculo de Moisés. Él estableció el tabernáculo de David, un tabernáculo donde había adoración 24 horas, un tabernáculo que estaba lleno de profetas, salmistas. O sea, era una cosa impresionante lo que ahí acontecía, de día, de noche, en la madrugada. Había gente levantando manos en el tabernáculo, gente tirada al suelo, adorando. Oh, hermano, eso sí tiene que haber sido algo tremendo. Y David fue conquistando territorio, porque escúcheme, para que nosotros como iglesia podamos avanzar, tenemos que conquistar primero en lo espiritual. Cuando conquistamos lo espiritual, se manifiesta en lo terrenal, en lo físico. Y ese es el problema, que no lo entendemos. Y este no es un asunto de 1, 2, 3 días, no. Es un asunto de permanencia, de perseverancia, de constancia, de búsqueda. Oh, Dios mío, ojalá que uno solo pueda creer esta palabra esta noche y se pueda introducir. Hay tanto recurso en la palabra, hay tanto recurso. Hay gente que escribe muy serio en cuanto a esto de los dones. Hay un libro que escribe nuestro hermano John Bever que se llama Así dice el Señor. Es un libro recomendado para toda aquella gente que le gusta el mover profético, que quiere saber cómo operar, cómo trabajar. Hay mucha gente que ha sido engañada. Escúcheme, hay mucha gente que ha sido engañada por personas que aparentemente tienen algún tipo de don o de manifestación del Espíritu Santo y los han engañado a tal punto que le han hecho creer a la gente que cada vez que le dan una palabra tiene que darle una ofrenda o tiene que darle un regalo. No es así, no es así. Si usted quiere dárselo, gloria a Dios, pero no es así, porque los dones son para edificar a la iglesia, no para sacarle provecho a la iglesia. Y el problema que hemos tenido es eso, que la gran mayoría de la gente que se levanta en un mover de los dones termina detrás de la avaricia, termina detrás de querer sacar ganancia, termina operando en el espíritu de Balaam, queriendo sacar provecho de la gente, y así no trabaja Dios. Yo digo, Señor, a veces cuánta tristeza sentirá Dios porque nos ha entregado cosas. ¿Cuántas cosas Dios me ha entregado a mí que yo no las he valorado? ¿Cuántas cosas Dios le ha entregado a usted que usted no las ha valorado? Las ha dejado a un lado. Así que vuelve a la oración, amado hermano. Vuelve a la palabra, vuelve a la búsqueda, vuelve a esos tiempos donde tú orabas con fuerza y te quebrantabas delante de Dios de madrugada, al mediodía, en la tarde. Yo no sé en qué momento lo hacías, pero tú buscabas a Dios. Tenías hasta las rodillas que tenían callo de estar de rodillas clamando a Dios por necesidades, por situaciones,
por que Dios trayera transformación a la iglesia, a la comunidad. Oh, si la iglesia está puesta en una comunidad, es para que esa comunidad sea bendecida en todo el sentido de la palabra. Gloria a Dios para siempre. El Espíritu Santo es el dador de los dones. 1 Corintios 12:4 y 12:7. Voy a leer el 12:7. Ya casi termino, hermanos. Ya casi, yo les aviso ahorita. 12:7 dice de la siguiente manera. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Otra versión dice para el bien de todos. Si usted tiene alguna manifestación del Espíritu, algún don específico, úselo para que la iglesia, su familia, la comunidad sea edificada. Si usted sabe que usted tiene el don de sanidad, métase con Dios para que ese don se aumente. Y cada vez que usted vaya por un enfermo, llama a su pastor. Pastor, tengo la inquietud de orar por tal persona en tal lugar. Vaya a esa casa, ponga las manos con autoridad y esa persona se levanta. Yo le aseguro que en la iglesia, cuántas familias se convirtieron a Cristo porque el Señor sanó a un miembro de la familia, al papá, a la mamá. Yo le decía a los hermanos antes que en la comarca que fuimos esta semana que pasó, allá conocí a la esposa de un pastor que 3 veces la ha picado serpientes, víboras. 3 veces la han picado víboras y las 3 veces han ganado y el Señor saca el veneno del cuerpo de la hermana. Y ahí está la hermana sanita, viva, sirviendo al Señor. Tú sabes que es que te piquen 3 víboras, hermano. Y usted ve a esa hermana en las reuniones contenta, gozosa, aplaudiendo. Hermano, ¿quién así no va? Hermano, es una cosa tremenda. Ellos mismos. Si yo digo algo, donde uno puede encontrar mucha fe es en la comarca. Nuestros hermanos tienen una fe impresionante. Nos enseñan a nosotros. Yo me quedé con la boca abierta. 3 víboras han picado a esa pastora y no se ha muerto. Ahí está viva, glorificando a Dios, levantando las manos, sirviendo al Señor. Nosotros necesitamos que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas para que avancemos. Miren, si como creyentes anhelamos y procuramos los dones espirituales, es necesario entonces que conozcamos un poco acerca de la persona, de la deidad que soberanamente reparte estos dones a los creyentes que mantienen una buena comunicación con el Espíritu Santo. Yo no sé cómo está su comunicación con el Espíritu Santo. Yo sé cómo está la mía, no sé cómo está la suya, pero es necesario que tengamos esos tiempos con Él. Ahora, quiero hablar rápidamente de un solo don. En otro momento, quizá el otro domingo, hablemos de la segunda parte, de la tercera parte de esta enseñanza. Vamos a mirar detalladamente cómo operan estos dones en la vida de los creyentes. Quizás acá en el Instagram se me va a acabar el tiempo, no sé, voy a ver cuánto me falta, pero acá en el Facebook seguimos adelante en el nombre de Jesús. Mire, 1, el don de palabra de ciencia. Si usted quiere escribir, esa es la revelación sobrenatural de Dios, de sus propósitos divinos. Es todo aquello que está en el corazón de Dios y que siempre mira hacia el futuro. Esa es la palabra de ciencia. No es lo mismo. El don de palabra de ciencia no es cuando alguien da un consejo sabio a una persona. Eso no es así. No tiene que ver con eso. Es el don de palabra de sabiduría. Tiene que ver con algo que Dios tiene en el corazón y que lo va a hacer al futuro. Escuche, lo va a hacer al futuro. Yo le puse un ejemplo ahorita en Hechos capítulo 13. Apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que los he llamado. O sea, lo que va hacia el futuro, lo que va más adelante, lo que Dios va a hacer. No que lo está haciendo ya, no, lo que Dios va a hacer más adelante. Entonces, este don es la revelación de un hecho que tiene que suceder. Es una revelación que puede darse por medio de una visión, un sueño o por medio de una voz audible. Y sabe algo, en el tiempo que tenemos en los caminos del Señor, yo he podido mirar mucha gente que Dios ha comenzado a usarlo en sueño, en visión, le ha hablado, pero mucha gente no le ha creído. ¿Y sabe qué hace la gente? La gente ignora eso y ¡pum!, se apagó todo. No, preste atención. Si Dios te da un sueño, Dios te da alguna revelación, alguna visión,
Dios te habla algo audiblemente, comienza a buscar más, comienza a buscar alguien que te pueda asesorar en cuanto a eso, porque Dios te quiere ayudar, Dios te quiere usar, pero el problema es que pasa lo mismo que pasó con Samuel. 3 veces llamó Dios a Samuel. Samuel no entendió hasta que el mismo Elí se da cuenta y se percata que era Dios que estaba hablando. Y le dijo, si la voz te vuelve a hablar, dile, habla porque tu siervo oye. Y de esa manera, escúcheme, de esa manera Samuel pudo iniciar a conocer la voz de Dios cuando lo llamaba. Entonces, así como Samuel, hay mucha gente que necesita alguien que los instruya en cuanto a lo que son los dones del Espíritu Santo, porque Dios los ha dejado para la iglesia, pero como no le hemos tomado aprecio a eso, no hemos prestado atención a eso, entonces eso está allí, esperando que alguien venga y diga, Señor, yo estoy dispuesto. Allá en su casa diga, Señor, yo estoy dispuesto, yo necesito esos dones, yo quiero ser usado para la gloria de tu nombre. Úsame para que tu nombre sea glorificado, sea engrandecido, sea exaltado, sea levantado mucho más en alto para la gloria de Dios. El problema es este: si Dios comienza a usarte, no te jactes, no te vanagloríes, no te enorgullezcas, no te envanezcas. Recuerda que es Dios en nosotros. Por algo Hechos 1:8 dice, pero recibirás poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Necesitamos que ese poder del glorioso y maravilloso Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas, para que al venir sobre nuestras vidas nosotros seamos testigos, sanando gente, libertando gente, predicando la palabra, y que la gente venga a Cristo. Aleluya. Aquí tenemos unos ejemplos bíblicos. En Antioquía, un profeta llamado Ágabo, en Hechos 11:28, vamos rapidito. Hechos 11:28 dice de la siguiente manera: levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjese, Ágabo anunció y daba a entender que vendría una hambre, o sea, no estaba ocurriendo en el momento, sino que iba a venir. Y ciertamente el escritor de Hechos dice que se dio la palabra de sabiduría, o la palabra profética que él dio, se cumplió, se dio, se manifestó. Escuche, en Hechos 21:10, Hechos 21:10, dice de la siguiente manera: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies, a las manos, digo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregaron en sus manos a los gentiles. ¡Qué tremendo! Él está hablando y profetizando que a Pablo lo iban a apresar, lo iban a encarcelar, o sea, anticipadamente. Ahora, entendamos algo: Pablo entra al ministerio sabiendo todo lo que iba a acontecerle, porque el Señor le dijo a Ananías, ve y dile, porque instrumento me es escogido él, y él para llevar mi nombre delante de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, y yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por causa de mi nombre. Yo digo, Señor, qué interesante. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera visto toda la película de mi vida en el Señor? Todo lo que yo iba a pasar, todo lo que yo iba a sufrir, todas las situaciones que hemos... O sea, es algo tremendo. Pablo, con todo y que vio eso, Pablo no rehusó ir al ministerio, no se rehusó a cumplir el llamado. No, o sea, tremendo, mi hermano. Tremendo. Aún él pudo presenciar. Él dijo, ya yo estoy listo para ser sacrificado. Ya él sabía. Pablo sabía que él iba a morir y de qué forma iba a morir, pero no tuvo temor, no tuvo miedo. Él siguió hasta el final para cumplir con lo que Dios había establecido para su propia vida. Esto me parece extremadamente interesante. Ahora, quiero que aprenda algo. No todo lo que Dios te revela tienes que correr a decírselo a alguien. Grábate eso. No todo lo que Dios te habla, te muestra, te revela, tienes que correr a contárselo a alguien. No, no es así. Tienes que aprender
que si Dios te está revelando algo es para que ores, para que intercedas, porque quizás esa revelación que tú recibiste se va a conectar con otra más adelante, o Dios traerá a otra persona que reciba lo mismo que tú y los va a inquietar a conversar para poderse a cuenta con el Señor. Esto es una cosa tremenda, esto lleva tiempo, el poder conocer, el poder experimentar. Ya te digo, es doloroso cuando uno conoció gente que Dios usaba en esa línea, pero que hoy día ya no fluyen en esa línea. Algo pasó. Y escúchame, casi siempre, y es que no, siempre, la gente que Dios usa en los dones del Espíritu Santo son gente que van a ser muy perseguidas, van a ser muy señaladas. Uno, pues no tiene la experiencia para soltar una palabra y la sueltan sin madurez. Otro, porque en su gran mayoría las personas no les gusta que le digan las cosas duras, no les gusta que le digan las cosas directamente o algo que esté incorrecto. No, casi siempre las personas quieren palabras bonitas. Ahora, les digo algo, usted y yo tenemos la capacidad de que si alguien nos dice algo que no va de acuerdo a lo que nosotros estamos teniendo el trato con Dios, yo tengo ¿cómo se llama? La capacidad de recibir esa palabra o rechazarla. Usted puede recibirla o la rechaza. No se complique la vida. Y siempre hay que juzgar la palabra que se da, no a la persona que la da. Siempre juzgar la palabra que se da, no la persona que da la palabra. Eso hay que tenerlo clarito. Lo repito, hay que juzgar la palabra que se da, no a la persona que lo da. Porque Dios usa a quien Él quiere y donde Él quiere. Así que nadie puede cuestionar a Dios por eso. Y hay un pasaje también en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes capítulo 21. Yo creo que eso no lo voy a leer porque no tengo tiempo ya. Pero habla de la profecía que le dieron a Acab por el asunto de la viña de Nabot. Se le habló y le dijo el profeta, y voy a tener que leerlo porque no recuerdo bien. Primera de Samuel de Reyes, capítulo 21, verso 16. Voy a tener que leerlo porque no me acuerdo bien y no quiero cometer un error. Ya terminando aquí, con esto termino. El 21, verso 16 al 19 dice: y oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tibita diciendo: levántate, desciende y a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablará diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. El cumplimiento está en el capítulo 22, versos 34 al 38. Rapidito lo leo aquí. 22, 34 al 38. Miren esto. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, que estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió, y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol, escuche eso, salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su casa y cada uno a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y le sepultaron el rey de Samaria, y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lambieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Se cumplió. Esta es una palabra de sabiduría. Se cumplió. Se cumplió. Lo que Dios habló, se cumplió. Así como lo dijo el profeta Elías, se le cumplió acá. Bendito sea el Señor. Entonces, cuán interesante y cuán importante es que nosotros podamos entender esto en este tiempo. El problema es que
Mucha gente se ha levantado y nos ha ido engañando paso a paso. ¿Pero por qué? Por el desconocimiento de la palabra de Dios. El pueblo, en su gran mayoría, es engañado, es saqueado, es totalmente confundido porque no tiene sustancia en la palabra del Señor. Analiza esto, mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga grandemente en esta noche. Oremos al Señor para que Dios nos dirija y nos muestre con claridad qué es lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Yo sé que Dios quiere usarnos para su gloria y su honra. Así que levante su mano allá en su casa. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu bendición para cada hermano, hermana y amigo que ve esta transmisión. Señor, en el nombre de Jesús, si alguno está enfermo, algún familiar enfermo, que reciba sanidad en el nombre de Jesús. Señor, por todos aquellos que están en los hospitales, el Señor Ayala, Señor, glorifícate, está en operación. Padre, tócalo, Señor, tu mano de sanidad completa sobre el Señor Ayala en el nombre de Jesús. Pon paz en mi hermana Daisy en una manera especial. También por mi hermana Dioselina pido oración, Señor, y pido el toque divino de tu mano para que la sanes completamente. Si alguno de mis hermanos que está aquí por el Facebook, por el Instagram, tiene algún familiar enfermo, oro, Señor, para que reciba el poder de Dios, que a través de la virtud sanadora de Jesús y el poder redentor de su sangre, reciba el toque divino. En el nombre de Jesús, bendice a Milquiades Martínez Gómez, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi hermano, Señor, hasta allá, hasta el barrio San Jorge, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tu mano de poder, usa a los pastores, a las pastoras, a los salmistas, a los apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, Dios, que hay en este tiempo. La nueva generación, Señor. Necesitamos una nueva generación de pastores y líderes, pero que vengan con un fundamento sólido en la palabra de Dios. Gente llena del Espíritu Santo, que no retrocedan, que no se duerman, sino que puedan manifestar el poder de Dios allí donde están predicando. Señor, que se abran iglesias nuevas iglesias, Señor, nuevos campos de predicación se abran en el nombre de Jesús y el nombre tuyo sea exaltado, Señor, que la palabra corra por todo Panamá y el mundo entero, y en el nombre de Jesús tu nombre sea exaltado y tu nombre sea glorificado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les esperamos el 31 de octubre, tenemos nuestro altar de adoración a nivel nacional. Todo Panamá estará adorando y también las naciones de la tierra, porque Dios pidió un altar de adoración genuino, santa y sublime. Así que estamos conectados, estamos comprometidos. Será transmitido por el Facebook, así que no se lo pierda. 31 de octubre, un tiempo de adoración al Señor para gloria de su nombre, en el nombre de Jesús. Sí, para la tía Ruth Marixa, Señor, pedimos sanidad completa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se ha hecho, por la fe de Juliet, en el nombre de Jesús y por la oración que hacemos colectiva. Gracias, Señor. Un abrazo, pasen buenas noches y que el Señor se revele a sus vidas a través del Espíritu Santo.